¿Qué observas, Pame? Estoy en una cama. Me acaban de colocar algo en las piernas. Me acaban de operar mis piernas. Ambas Eh, piernas. es que tengo mal mi médula espinal y estoy inválida, Ujú. pero yo nací sana. Yo podía caminar, pude caminar hasta los 6 años y mi padre escuchó de esta cirugía que podían hacerme, así que decidió pagármela. Pero tengo mis huesos em, bastante a la vista. Me acaban de Excelente. operar, tengo apenas hace 45 minutos, me voy despertando. Pues tienen despiertas en la cirugía. ¿Eres mujer o hombre? Sí, soy mujer, ¿Qué edad tienes en ese momento? 16 años. 16 años. Sí, ¿Y cómo te llamas? a Marianne. Mariano. De acuerdo, Mariano. ¿Y estás en la camilla, como en la cama de recuperación, post cirugía? Sí, sí, sí. ah, Ujú. ¿Qué más puedes detectar de tu cuerpo? ¿La operación de piernas únicamente? Sí, sí, me duele todo mi cuerpo porque abrieron mis pantorrillas y también Ujú. abrieron una zona en mi columna, en la parte baja de mi columna. Dura, en pantorrilla. Digamos que en la zona del lumbar. Sí, De acuerdo. esta es mi séptima cirugía porque también me salieron algunas protuberancias en la columna. Los Ujú. doctores pensaban que era parte de mi médula ósea expuesta de alguna forma. En realidad nadie sabe por qué me quedé inválida, por qué no estoy pudiendo yo caminar más. Empecé cayéndome Ujú. frecuentemente y después mis piernas comenzaron a torcerse un poco hacia adentro. Marian, tienes 16 años, llevas 7 cirugías en esta vida, en esta línea de tiempo. ¿Cuándo fue la primera cirugía? ¿Te recuerdas? A los 13 años, porque a los 12 años fue cuando me caí nuevamente de las escaleras de la casa de mis padres y, y extrañamente no sentí dolor en las piernas, solamente recuerdo que perdí toda fuerza en mis extremidades inferiores y después caí por las escaleras. Quedé adolorida de mi espalda y de mis hombros, mas no de las piernas. A partir de ahí ya no me pudieron volver a parar. Eso fue a los 12 años. Sí, sí, mi Se madre te... lloró. Ujú, de acuerdo. Entonces, ¿tienes mamá y papá? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se Yo llama tengo tu un mamá? hermano mayor. Ujú. Tengo un hermano mayor, se llama Lawrence. Lawrence, de acuerdo. ¿Y tu mami, cómo se llama? Mary. ¿Y tu papá? Mi papá se llama Philip. Y tú eres Mariano. ¿En qué Sí. región vives? Estamos en, cerca de eh, la frontera con Noruega y ¿Y Suecia? Finlandia.
¿Te reconoces como noruega o islandés? El, el Noruega, De acuerdo. sí, ¿Y qué época es ahí? ¿Qué año es? es 1947. Mm, de acuerdo. Entonces, Marian, am, en ese momento ahí estás en la camilla de recuperación y puedes observar algo, hay más gente a tu alrededor. No, tengo mi habitación yo sola. Ujú. Y el dolor que sientes es todo el cuerpo, pero principalmente ¿dónde te operaron? ¿Espalda baja y piernas? Sí, las pantorrillas están abiertas de la Ujú, parte de atrás, también ujú. mis muslos de la parte de atrás. No, no sé si esto sirva, si esto realmente vaya a servir. Y mencionas que ya no puedes caminar, que estás inválida actualmente. Sí, ¿Desde mis cuándo? piernas se pusieron Ujú. Pero no te puedes mover a raíz de esta operación o desde cuándo ya no podías caminar. desde que me caí, 12 años. así. Ya, de acuerdo. Vamos a ayudarte, Mariano. Te estamos hablando desde línea de tiempo 2025, mismo holograma Tierra. Relájate, vamos a ayudarte. Y tú puedes ver, así como estás acostada, ves una pantalla frente a ti. Estás acostada, entonces la pantalla la ves en el techo. Y en esa pantalla tú misma proyecta justo ese momento donde tenías 12 años y estás en casa de tus papis caminando sana antes del accidente de las escaleras. Proyecta ahí el momento. Uno, dos, proyecta ese recuerdo ahí. Tres, lo observa. Sí, De acuerdo. Relájate y vamos a ir tú y yo a través de esa pantalla, nos vamos a reubicar a ese momento, como si fuera sí. un portal. Uno, dos, vamos, estamos en ese momento. Tres, ahora. Era una mañana fría, era invierno. Ujú, En ese momento vivíamos en Londres. Eh, ujú, Recuerdo que estaba arreglada para bajar a desayunar. Ya caminaba un poco lento porque mis piernas ya comenzaban a torcerse, pero ujú. iba lenta. De acuerdo, entonces estás arreglada, Eh, arriba, e ibas a desayunar. sí, iba a bajar Ujú, al, iba a bajar al comedor con mis padres. ujú, Y de pronto sentí como mi pie izquierdo se debilitó, se dobló y no di bien el paso hacia el escalón y me caí. Y fue un sonido estrepitoso el que ujú. causó la alerta de mi madre. Pensó que había caído de un mueble, pero era yo. De acuerdo. Y Y caíste, vaya, todas las escaleras, rodaste. hasta la mitad, porque de una parte las escaleras doblaban hacia la planta baja. Ujú, Tenían mis padres, mi madre es una fanática de los relojes cucú. Pensó que se había caído el cucú de la escalera, ujú. hacia
que se había desprendido de sus clavos, y su sorpresa se llevó al verme como yo estaba tirada. Y en ese momento que estás tirada, te llevan, ¿qué pasa? O sea, te llevan al hospital y es tu primer cirugía. No, no, no me le habló a mi hermano y entre los 2, entre mi mamá y mi hermano me bajaron, Ujú, y me revisaron las piernas, yo lloraba, me dolió muchísimo, ujú, y me sentaron en la silla del comedor, me dieron a comer una natilla, mi mamá me dio a comer una natilla en lo que me examinaban las piernas, comprobaban que yo pudiera doblarlas y podía doblarlas, ujú. pero cuando intenté pararme no pude. Entonces entré en un fuerte ataque de pánico, muy fuerte ataque de pánico, De acuerdo. y comencé a quedarme sin aire. Ujú. De acuerdo, Mi Marian. mamá, Dime, ajá. me quedé tanto sin aire que mi madre pensó que tal vez yo ya tenía asma, Ujú. mm, que en la zona donde vivimos hay mucha gente asmática, pero en realidad yo ya estaba desesperada porque llevaba meses sin poder detener la rotación de mis piernas y no comprendía por qué yo había nacido con mis piernas derechas. ¿Y en qué momento tú eres consciente de que tus piernas se están doblando o curveando? Yo no era consciente, sin embargo, disfrutaba correr con mi hermano y comencé a caerme más veces de lo común. Y un día en el baño, al bañarme, al tomar mi ducha, noté que se salía uno de mis huesos Ujú, de mi lado derecho de la cadera. ujú, de acuerdo. Se lo mostré a mi madre y y me llevó al doctor. Ajá. Me dijo que posiblemente yo tenía, un tipo de artritis en extremidades, Ujú. que podía medicarme con medicamentos de adulto, pero que eso dañaría severamente mis riñones. Y Marian, ese momento de la desviación de la cadera, ¿qué edad tenías? 10 años. Ujú. Vivíamos igualmente en Londres. ¿Tú naciste en Londres? Ujú. Sí. Sí, De acuerdo. Y luego posteriormente se fueron a Noruega. ¿Y por qué razón? ¿Tiene algo que ver las cirugías que te hicieron? ¿O es otro tema? solamente por la cirugía, a que mi padre escuchó que había un hospital que ofrecía una cirugía en la cadera que devolvía a los pacientes el poder caminar. Ujú, comprendo. De acuerdo, entonces, vamos, Marian, regresamos en ese tiempo, vamos a ese punto de los 10 años donde tú detectas esa desviación de tu cadera del lado derecho. Vamos ahí, uno, dos y tres. Te estás bañando y notas esa desviación en el lado derecho de tu cadera. ¿Es así? Sí, De acuerdo. Entonces, sentí un ujú, hueso que sobresalía de mi cuerpo. am, Nunca lo había sentido y ujú, me extrañó. de acuerdo. Ahí, para el momento, y vamos a ver exactamente qué ocurrió.
para el momento, Marian, y me dejas con Pamela. A cambio, uno, dos, con Pamela, tres. Pamela, ¿me escuchas? Sí, Observas a Marian, 10 años, se está duchando y nota lo del hueso de su cadera. sí. ¿Qué más? ¿Qué observas, Pamela? ¿Cómo está su físico? Es que ahí su columna ya se estaba desviando un poco Ujú, de la parte de la base de la columna. ujú. Eso estaba haciendo que su cuerpo es como si se girara neto. Donde conecta Oh, columna con sí, pelvis. sí, así es. Ujú. Ahí estaba empezando a desviar. Y se desviaba hacia el lado derecho. Sí, también le Ujú, pasó por tocar la rodilla. Veo que esa misma desviación que viene desde la columna estaba haciendo que sus huesos se rotaran, pero de una manera anormal. Y ujú. estaba afectando sus rodillas. De hecho, estaba causando cierta inflamación en sus articulaciones. Sí, de acuerdo. Observa ahí, Anika está al lado tuyo. Sí, De acuerdo, que Anika escanee la raíz debe ser la columna, que escaneen todas esas zonas, sobre todo la lumbar, y que si detectan algún implante, tecnología, sí. ¿cuál es el que más te llama la En atención? en la zona de la pelvis, Ujú, en los codos, también tiene algo. ujú. En la columna, de la parte de en medio hacia arriba, en el cuello. Es como si tuviera, am, como si tuviera tubos metálicos agarrando las vértebras. De acuerdo. El implante que más te llamó la atención es el de la pelvis. Sí, porque es muy grande y además le logra agarrar hasta el vientre. De acuerdo. Entonces, me toca ese implante y llega el responsable de quién lo Sí, puso. Tócalo y llega el responsable. Ahora, ¿quién llega? es un lagarto. Descríbelo. Tiene bata blanca, Ujú, tiene su hocico alargado, es como si tuviera rostro de cocodrilo. ujú. Tiene cola larga, gruesa, sus patas son gruesas, solo 4 dedos con garras largas, igualmente gruesas, negras. Negra. ¿Qué color tienen sus camas, su piel? Sus escamas son verdes, pero de la parte del pecho las escamas son como verde azuladas. ¿Qué estatura tiene? Mide 2,46 centímetros. 2,46 metros. ¿Qué, qué nombre tiene? Yulus. Yulu. ¿Sus ojos cómo son? Son rasgados, color gris, con la pupila vertical alargada. De acuerdo. Está paralizado ahí, neutralizado, no se puede mover. Llegó él solamente, ¿verdad? ¿O llegó acompañado? Solamente él. Déjame con Yulus. Pame. A cambio, Sí, uno, dos. Con Yulus. Cambio, tres. Ahora. Yulus, ¿me escuchas? es correcto. Por tu descripción,
Eres un reptil científico responsable de este implante que es el más grande, al parecer, en ese aspecto físico de nombre Marianne. ¿Es así? Soy responsable de todos los implantes del aspecto físico, Marian. Y a los 10 años, ella es cuando nota de manera consciente esa desviación en la cadera. De todos esos implantes, ¿cuál fue el primero que pusiste? ¿En qué zona? En la columna. Media columna. Tú mismo Ah, detecta ese implante y lo describes. Describe el implante, Juno. es un implante en forma de cadena diseñado para comprimir las vértebras, debilitándolas y produciendo mm, la fácil torsión del resto de los huesos del prospecto. Posteriormente coloqué otro igual, pero a la altura de la parte alta de la columna. Ujú, Finalmente coloqué mi última cadena de implantes en la base de la columna para instalar el dispositivo mayor observado por tu asistente. ujú, comprendo. ¿Y todo esto con qué objetivo? Tanto implante, deformándole la columna, su sistema óseo. ¿Con qué razón? ¿Cuál es tu objetivo? Gobernar, dirigirle su vida, llevarla por otros caminos que yo desee. ¿Qué edad tenía Marian cuando pusiste ese primer implante a media columna de forma de cadena? 8 años. Antes no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque antes de los 8 años, a los niños sin saberlo tienen una alta conexión con su mano luz, en donde sea que esté. Ujú, Yo sabía que si la intervenía antes de los 8 años, ah, era posible que su mano luz interfiriera. ¿Has escuchado? He escuchado que los humanos comentan ujú, que los niños bebés, los humanos infantiles, al caerse, si se rompen un hueso, es fácil de que ese hueso se restablezca. Bueno, ujú, esto es también por su conexión luz. Ellos no viven en un estado de analizar el pasado, ni preocuparse por el futuro. ujú, Solo disfrutan cada instante. La mayoría de niños humanos son felices con lo que tienen. Eso promueve su alta conexión con su humano luz. Aunque el humano luz estuviese encadenado ujú, o prisionero, la propia actitud de los infantes ayuda a que su único 2% de gen luz los proteja y los lleve a una rápida recuperación. comprendo.
Entonces, por eso Ah, esperaste a los 8 años y ahí aprovechaste para implantar y comenzar el control. así es. ¿De acuerdo? Estás paralizado, Yunus, y frente a ti va a haber una pantalla, observas una pantalla. Y ahí plasmas ese momento del primer implante en Marian, 8 años de edad. Vamos ahí, neutralizado, obedeces paralizado. Uno, dos. Vamos a ese momento. Tres, ahora. ¿Cómo fue exactamente? Dormía. Ujú, Aproveché a un momento de la siesta para colocarle el implante en cadena. Y una vez colocado, me benefició el que durmiera para que se arraigara más a ella. Ese día, extrañamente para una niña de 8 años, se levantó con dolor de espalda y ujú, de cabeza. Eso no debería haber sucedido. Los niños no deberían presentar dolores de espalda ni de cabeza. Y se los llegan a presentar y los padres creen que es normal. Es porque ya nos hemos encargado de que crean que una jaqueca es normal, ujú, que un dolor de espalda también es normal. Y no lo son en realidad. Puede su cuerpo estar reflejando un implante observable y manipulable por nosotros. De acuerdo, Yunus. Estás paralizado y el ser luz de Marian lo tiene tu jefe. Y el de toda su familia. Ujú. ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Obedeces? Se llama Gran Tentia. Gran Tentia. Así es. ¿De acuerdo? Llamas a tu jefe por su nombre. Con tu nombre responde y llega. Gran Tentia. Uno, dos, y como llega, paralizado igual que tú. Tres al lado tuyo. Ahora, llega, 80. Sí. describe a tu jefe. No, es un dragón blanco. Ujú. Mm. ¿Cuántas cabezas? Tiene 4 cabezas, alas poderosas, mandíbulas fuertes. Ujú, Mide 6 metros con 65 centímetros. A una de sus cabezas tiene cuernos. ujú, Ah, mm, Tiene también en su interior fuego. Está equipado para poder hacer frente a este tipo de ataques. Está paralizado. Yunus, y déjame con tu jefe. Está paralizado y neutralizado. Y están ahí, tú mismo observas a los dos aspectos físicos fusionados con su ser luz, Ernesto con Mazarna y Pamela con Ánica. Y tú observas en su máximo esplendor ambos seres luz, totalmente potencializados. Tú lo observas y me dejas con tu jefe Grantentia, él también lo observa. Uno, dos, cambio con Grantentia, tres, ahora. Grantentia, ¿me escuchas? Humano, humano, humano. Es correcto, humano, fusionado con Ah, su ser luz. Cuatro nomás cabezas. Respondes a mis preguntas, Grantencia. Estás neutralizado, nosotros tenemos el control del momento.
Cuatro cabezas, la que tiene cuernos es tu principal. Así es, Ujú. Dragón blanco, jerarquía. así es. Eso es exacto. Comprendo. ¿Qué sientes en este momento? Paralizado ahí. No te puedes mover. Me molesta a la conspiración en contra de nosotros. Y me Ujú, molesta que se metan en nuestros tratos. ujú, Es un trato entre el padre de Marianne y yo. ujú, Habíamos un trato para que él tuviera una gran fábrica curtidora de pieles. ujú, Ah, pues se la di, lo saqué de la pobreza, pero obviamente todo tiene un precio en la cuarta dimensión. Y si te pones a hacer tratos con alguien de la cuarta dimensión, y sobre todo como yo, no hay otra opción más que la de pagar. El padre ujú, de María logró lo que quería, éxito en miles de ventas anuales, una vida cómoda, una vida llena de todo lo que quisieran en comodidades, bastante riqueza para ser plebeyos en Inglaterra. Ah, ujú. sin embargo, bajé por mi pieza de oro. Y mi pieza, mi pago por tales ofrendas, por tales ah, resultados a sus plegarias es Marianne. Sentencia, paralizado. Vamos a ese momento donde se hace el pacto con su padre, Philip. Vamos ahí. Uno, dos, obedeces. Tres, vamos a ese momento. Ahora, ¿cómo fue el pacto exactamente? Su padre era un pequeño curtidor de pieles. Soñaba con hacer grandes volúmenes de bolsas, carteras, zapatos de piel, portafolios, maletines de piel, Ujú, artículos para gente rica, a las pieles más finas. Yo le di la idea de que incluso en sus piezas más exclusivas le permitiría tomar pieles de serpiente. Y lo hizo, fue de los primeros ujú. creativos en hacer ese tipo de productos. Se lo di, le di la inspiración, lo inspiré para que supiera dónde colocar su fábrica. Lo inspiré para que supiera también cómo contaminar los ambientes. Ah, y para tener el dinero que necesitaba, para tener una familia con ninguna necesidad económica al menos. ¿Y cómo fue que se Ah, hizo el pacto, Gran Tentia? Él, ¿cómo fue que te llamó a ti? te lo dije, era un pobre curtidor de pieles. Un día estaba en su pequeño taller, era un pequeño taller que nadie veía, Ujú, y él estaba aplicando sus líquidos a la piel fresca para que se case apropiadamente sin olor. Y entonces, cansado, porque no tenía ni siquiera dinero para pagarle un ayudante
de 10 céntimos, se puso a pedir, a orar a Dios, ah, que quería un ayudante, que quería tener los 10 céntimos para pagar un ayudante aprendiz. Ujú, Imagínate, ni siquiera podía pagar un aprendiz. Patético. Entonces lo escuché lamentar. Ah, ujú, y decidí atender a lo que necesitaba. Él no lo sabe, nunca fue consciente, pero yo le dije, todo lo que tú quieres vendrá, se te será concebido, pero a cambio ni tú ni tu familia tendrán paz en el aspecto de la salud. Todo el dinero que tengas, todas las conexiones que quieras tendrás, todas las mejores posiciones para tus tiendas de ujú, calzado, de bolsos, de maletines, ujú, de guantes, de piel, todo lo que quieras, pero la salud tuya y de tu familia será mía. Sí, le dije. Y cerramos entiendo, el pero claro, él no sabía que era un pacto. Ese pacto solo lo hice yo. Ah, comprendo, gran Tentia. Estás paralizado y frente a ti una pantalla. Y en esa pantalla observas línea de tiempo 2025 a Adriana. ¿La estás observando? sí. ¿Es Marian? Ah, sí, esa pequeña María. Comprendo. Lo vuelo en su sangre. De acuerdo, usamos esa Y pantalla como portal. Neutralizado, obedeces, tú te puedes mover. Usamos la pantalla como portal y vamos al hogar 2025 con Adriana, junto con el reptil, también nos acompaña. Uno, dos, y llegamos al hogar. Tres ahora. aquí estamos. ¿Quién es Philip en la otra línea de tiempo que hizo el pacto contigo? ¿Quién es en esta? ¿Existe? Ah, claro que existe. ¿Quién es? ¿Qué rol desempeña en esta línea de tiempo? Actual hijo de María. ¿El hijo mayor o el hijo menor? Al menos. Ya, de acuerdo. Excelente, estás paralizado. ¿Cuántos implantes obedeces tiene en su totalidad Adriana en su cuerpo? 642 implantes. Zona más afectada, de No, igual manera columna. toda su sangre, porque toda su sangre es mía y será mía por Ujú. siempre. Eso dices. ¿Cuántas abducciones le has hecho en esta línea de tiempo? 57. Parálisis de sueño. mm, 62. Ujú. ¿Cuántas encarnaciones tiene en el holograma? Lleva. Muy fácil. Lleva 432. Ujú. 432. De acuerdo. Entidades en casa que te obedecen. ¿Cuántas son? Sí, ¿Seis? así es. Portales en casa.
9. 9. Estás ahí paralizado, Gran Tentia. En esta línea de tiempo, bajo tu programación y tu dominio, ¿cómo planeas desencarnar a Adriana nuevamente? Mm, Lo antes, le preguntaré a mi pequeña María o Adriana ahora, ¿qué se siente? Que te rodee con mi energía, que no puedas moverte bien, que te tenga enferma tanto tiempo. Pero he cumplido. Sigues teniendo recursos, tú y los tuyos. No es así. No te da esto felicidad. Ah, ¿Cómo va a desencarnar? Muy fácil. La voy a comprimir, tal como una boa hace con su presa, y entonces perderá todo aliento. Crisis pulmonar, am, paro, paro en las vías respiratorias. Ujú. 67 años, se quedará sin respirar El cual y volverá a mí. ese es tu plan, pero esa línea de tiempo se va a modificar en este momento. Le llegó la información de una u otra manera, accedió, rompiendo paradigmas con fuerza de voluntad, y estamos aquí modificando la línea de tiempo. Gran Tentia. ¿Qué portal es el principal en casa, por donde hacen toda la manipulación? El que está debajo de su cama. Ah, Y en este momento que Derecho. estamos en su Todos los hogar, que se acuestan en su cama se enferman. Todos los que se acuestan en su cama enferman y enfermarán. estando ahí en su hogar, junto Mm, con el reptil paralizado, puedes mm, de alguna forma que te sienta o mover algún objeto, aunque sea un ligero, donde casi mm, siempre te encuentras en el hogar, tú o el reptil. mm. ¿Para qué, humano? Aquí el que engaña soy yo. ¿Me quieres hacer prisionero de alguna forma? Simplemente, Entiendo, los que ponemos las reglas en el holograma somos nosotros, es nuestro juego, no el de ustedes. En la partida de ajedrez, los ganadores somos nosotros, no ustedes. Si lo que me pides me suena como una trampa. no es trampa, es simplemente para quien tenga duda de su existencia, se vaya dando cuenta, para todos los que son más escépticos y puedan darse cuenta de cómo que están ahí, existiendo. ¿Puedes o no? ¿O eres demasiado débil para hacerlo? Responde, Gran Tentia. No podría hacerlo. ¿No será que eres demasiado débil para hacerlo? No soy débil. Ah, Simplemente no quiero estar bajo tu control. No me agrada la idea. No De me acuerdo. gusta hacer lo que me plazca. Y lo que me Em, place es envolverla a ella.
Adriana, a no mover nada, pero sí comprimirla. Se modifica la línea de tiempo. ¿Cuántos humanos luz tienes en tu planeta o sistema? ¿Cuál es el nombre de tu planeta central donde tienes tu trono de los seres luz? Planeta, ah, que va Tari, ¿De Batari? Arquevantari, humano. Arquevantari. ¿Parte de un sistema? Sí, ¿Cuántos planetas tiene tu ah, sistema? 8. Y nombre del sistema, responde. Lumenta. Blumenthal. Ah, ¿qué vas a hacer? Ahorita vas a ver cuándo vas a hacer. Estás Ah, sí, paralizado. sí, ¿Cuántos ah, humanos luz tienes, ya. dragón blanco? Humanos luz en su totalidad en tu sistema. Cifra exacta ahora. 15.680 millones de humanos luz. ¿Qué me puedo comer como aperitivo? Que solías Ah, comer. Solías comer. ¿Cuántas entidades te obedecen en el holograma? Cifra total. 312.000 millones. Naves en el holograma 63. y tu centro de operaciones. ¿Es en nodrizas o en base? Base terrestre. Mm, ¿Cuántas? 4. A la mayor. Está cerca de Luisiana, en Estados Unidos. ¿Subterránea? Así es. ¿Y cuántas nodrizas tienes? Nodrizas. Tengo 42. Pequeñas naves. Grandes nodrizas. Solamente tengo 7. En caso de una partida rápida. Estás paralizado. Dragón blanco, Gran Tentia, paralizado, no te puedes mover. Ves a los dos seres luz fusionados con tu aspecto físico, más sarna yánica, su máximo esplendor, y obedeces. En tu idioma, llamas a todas esas entidades que aborden las naves y se preparen para desalojar el holograma. Todas ellas te obedecen ahora en tu idioma fuerte y claro. Goretilastica lelileaditia arra hasilaitita alahalicita hagigoisite. Ah, ¿Te obedecen? así es. Abordamos la última Debería. nave. Abordamos la última nave y nos trasladamos a ese planeta central, Arquevantari, del sistema Blumenta. Uno, dos, y llegamos a ese planeta. Tres ahora. Aquí estamos. Quedas paralizado, Gran Tentia, y observas tu sistema de defensa, naves, tecnología neutralizada. Todo paralizado, vas a observar la destrucción. Déjame con Pamela. Haz cambio. Uno, dos, con Pamela. Tres, ahora. ¿Cuándo me Aquí estoy. escuchas? Sí, aquí estoy. Describe el planeta, Arquevantari. Eh, Pareciera que tiene mares como el nuestro, Ujú, pero son más bien mares hechos como de ácido neto. ujú. Y este dragón se divierte mucho metiendo y sacando con unos tipos de artefactos. Meten y sacan distintos humanos luz de esos mares. Los humanos luz que no están ahí siendo quemados constantemente Ujú. están diseccionados y otros, los que no están bajo ningún tipo de experimentación por el momento, están atrapados con grilletes. Nombre no. Que Anika localice al ser luz de Adriana, de Marianne, es el mismo. Localice, no.
Ya lo encontró. ¿Qué condiciones está? Lo acaba de ser torturado, está debilitado. Ujú. Se llama Ilat. Y la, Ilat, sí. YLLATH. y la, de acuerdo. ¿Te llega la dimensión? Sí, es de 29D. Excelente. Observa que Anika lo libera. Lo libera y se empieza a refortalecer, revitalizado a su estado original, al 100%. Mazar naciste Sí, y se hace una listo. reacción en cadena, Pame. 15.000 Sí, millones de humanos luz son liberados de ese planeta y van sí, eliminando toda la tecnología de los 8 planetas. Igual, aspectos físicos, vivos y desencarnados son liberados. sí, ¿Cómo lo listo. hacen? Está Mazarna quitando grilletes. Está Nika parando los dispositivos con los que metían a los humanos luz en ácido. Están también bajando. Hay algunos tipos de cápsulas, son poquitas, pero están abriéndolas y sacan a los humanos luz. Ujú, Ahora Mazarna procede a quitar, am, eh, sí está como desactivando un campo electromagnético que tenían alrededor del planeta y ahora sí van a comenzar a destruir su tecnología, su raza, sus investigaciones. ujú. De acuerdo, que Sí, eliminen todo. sí, Aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Encarnados regresan al holograma. sí, Tecnología, raza, información eliminada de este dragón al 100% todas las partículas de esta línea de tiempo y de todas las existentes. listo. Observa el dragón, la destrucción. Sí, El reptil también que está ahí, el científico, elimínenlo. sí, Solo queda el dragón. sí, De acuerdo, ¿no? Regresamos listo. al 100%. Sí, De acuerdo, regresamos al hogar de Adriana 2025 con su ser luz y el dragón paralizado. sí, listo. Y LAT 29D, revitalizado, refortalecido, que comience a eliminar con mucho cuidado todos los implantes en Adriana 642. Asiste a Anika y Mazarna de ser necesario. ¿Cómo lo hace, Pame? Sí, están escaneando al aspecto físico de Adriana. Ujú, Comienza quitando todos los implantes de zona cerebral. Eh, dice Anika que bueno, hay una zona donde se regulan los sistemas hormonales. En el caso de Adriana lo tenía todo completamente envuelto como por una esfera metálica. Por eso ujú, es que ha tenido tantos así como problemas hormonales. Dice Anika que de hecho como esta envoltura en esa área del cerebro también provoca sus cambios de estado de ánimo repentinos, pasando por ejemplo, de tranquilidad a una rápida como explosión, ajá, de sentimientos, ujú, o sea, causando malestar y mal humor. También le están ahora quitando lo de la columna vertebral, ujú, lo de la cadera, lo de la cintura, eh, zona cardíaca también, le están quitando todos los dispositivos. Ahí tenía ella un tipo de envoltura del lado derecho del corazón, lo cual causa que también Adriana tenga de repente, me indican episodios de tristeza, como de sentirse muy sola, ujú. de extrañar bastante, no sé, como su hogar o así, o sea, su familia. Ajá,
no sé, extraña de Entiendo. dónde esté. Tienen también, le está quitando implantes de las manos, de los pies, de la zona sexual, se los están empezando a quitar ahora. Así te vas a sentir mejor con menos miedos. Padre. Vame, vamos a unos puntos. Ella ha sufrido desde los 27 años de edad de la tiroides. Que Así, examinen todo eso, chakra garganta, glándula tiroides, a así. profundidad. Tiene un montón de tubos de unos 6 centímetros de largo. Ujú, El más largo es de 9 centímetros de largo. Son súper delgaditos, como más o menos 6 milímetros de grosor. ujú, Eh, y me enseña Anika cómo es como si la tiroides, se cuenta, eh, es como si funcionara en su caso de manera inversa. ujú, Sí, o sea, haz de cuenta, si la energía tiene que ir a la derecha, la de Adriana va hacia la izquierda, su energía de ujú, esa área. ujú, Eh, a mí, de hecho, siento que sí ha percibido ella malestares para poder tragar, o sea, pasar la comida, la saliva, malestares en el estómago, es como si le provocara bastante, no sé si acidez, indigestiones, el sentirse como muy, pues, ujú, ah, muy pesada del estómago también. eh, Porque me indican, así como de pronto tiene problemas para pasar la comida, también para digerir ciertas emociones, recuerdos que ha tenido. Tiene varios problemas, eso, de ujú. digestión. Ah, ¿Cuántos tubos tenía? Te llega, 56. de acuerdo. ¿Extraídos en su totalidad? Sí, De acuerdo, que los sí, eliminen. Dime. pero me indica Anika que también tiene de este lado, como del lado derecho, es Ujú, como si tuviera un dispositivo que está constantemente creando esos tubos. que lo Ah, extraigan con cuidado. porque sí, porque los reptiles, se dieron cuenta que ella empezó a tener tratamientos Ujú, y, pues, para que los tratamientos no funcionen, este aparato sigue segregando esos tubitos. de acuerdo, que Anika lo extraiga, Pame, con mucho cuidado. Lado derecho. Sí, listo. De acuerdo, igual toda la zona que hagan un escaneo 360, cervicales, nuca, Sí, listo. de acuerdo. Otro punto, sus riñones genera cálculos, la han operado 3 veces del riñón, incluso ha generado 50 cálculos, eso desde los 45 años de edad. ¿Qué pasa ahí, Pame? Que lo escaneen. Sí, ella tiene ese problema desde la vida de Marianne, Ujú, en donde a Marianne la sometieron a tratamientos experimentales, ujú. y fue como si le contaminaran su cuerpo en el interior con metales pesados. Esto es a nivel de sangre, Sí, sí, que escanee Anika para limpiar en su totalidad. ¿Qué sucede? listo, ya quedó. Que igual escaneen sus riñones, que no haya alguna secuela o algún implante que hayan aprovechado a raíz de esas operaciones, que ya son 3. Okey, ¿Limpió? así. De acuerdo. Tienen que cambiar, es que es como que tienen que cambiar, ir Ujú. más allá y cambiar todo.
a su sistema circulatorio, me dicen endocrino, Ujú. ah, debe ser cambiado. Se procedan Entonces, sí, listo, totalmente limpio. sí, El cansancio y el mal humor, consecuencia de esto, del cerebro o de la tiroides, del cerebro. bien. Es que de hecho es como de ambos. Ujú, Yo veo mucho de aquí de la tiroides, ujú, mucho, pero es que también como que el mal funcionamiento de aquí, como que es como si no permitiera que el cerebro mandara las señales para que ella se pueda como fortalecer. ujú. O sea, como una interrupción de entre Sí, cerebro y cuerpo y el corte es allí en tiroides, en garganta. ah, sí, en garganta. Ya, de acuerdo. Entonces, eso, cansancio y mal humor. Tiene un sueño, Pame, que lo recuerda mucho, la marcó, donde está encerrada en una habitación oscura, entra un hombre, ya lo describe, no ve bien a detalle su rostro, es un hombre que la quiere atacar, ella se defiende, lo desencarna, se da cuenta que ese es como un sueño dentro de otro sueño y después posteriormente despierta ya como tal. ¿Ahí qué sucede? Estaba viendo una vida en 1586, en donde ella sí descarnó a un hombre que abusaba de ella. 1576 DC, Sí, lo sí, desencarna y ese ser luz de ese hombre lo tenía este dragón. ah, era otra jerarquía. De acuerdo. Sí, Entonces es un recuerdo de vida pasada. sí, 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 Que eliminen Pame, igual su ser luz yánica, cualquier engrama ancestral que se haya generado a raíz de ese evento. sí. Listo, porque de hecho me indican que a raíz de ese evento, en ella se generó, vida tras vida, se ha generado una necesidad muy fuerte de protegerse. Sí. Es como de autoprotección. Ujú. De acuerdo. Sí, Y tiene un sueño donde tiene una fábrica, ella se ve desde un segundo piso, ella percibe que tiene al menos 500 trabajadores a su cargo y todos están uniformados, pero ella se siente feliz, se siente plena, satisfecha en ese sueño y lo tiene sí. recurrente. ¿Ahí qué pasa? Así estaba esa es la fábrica de su papá. ¿De dónde conectamos? Sí, De acuerdo. Y ok, así es que desde esa vida es como éxito laboral. Es que como si por, tuviera mucho éxito laboral. que por la línea de tiempo, por el año, tuvo que haber sido la pasada a La esta, la vida la vida, ajá, exacto. la justo anterior. La Ujú, y com- la vida pasada inmediata. exactamente, comprendo. De acuerdo, Pame, vamos con el aspecto físico. El niño de nombre David, 10 años, Sí, corrobora, por lo que entendimos del dragón, David, el niño, o era su papá Philip en la otra vida. sí. De acuerdo. Entonces, que escaneen antes de eso, ser luz, identidad de ser luz de David, Se llama, Pertri, Pertri, ser dimensión, 9. excelente. Que Pertri está ahí también, ¿lo observas? Sí, sí, De acuerdo, que escanee a David de sí, implantes y lo limpie sí, sí. a profundidad, te observas también.
Igualmente les ha quitado un implante grande de aquí del pecho. Ujú. Que validen Ah, todo su sistema respiratorio, es asmático, uso de inhalador. sí, porque estaba en el programa del dragón, me explica Pertri, que el dragón los tenía en un programa donde cuando coincidieran, haz de cuenta el papá y ella, Ujú, sobre todo, también iban a empezar con una situación, haz de cuenta, de mayor éxito como monetario, ujú, pero también mayor decadencia en la salud. Los tenían en un programa así. ujú. De acuerdo. Que eliminen el programa en su totalidad. Así te dice Pertri que no te preocupes, que no va a afectar a tu economía esto, es solamente para que estén libres. Excelente. Sí, También David fue prematuro 8 meses, entonces que elimine cualquier trauma, cualquier bloqueo en grama que haya generado inconscientemente en ese momento. listo. El mal humor, eh, gripe y fiebre constante con cualquier tipo de cambio, producto de la programación. Dice Anika que sí. Ajá, sí que si no se quitaba esta programación, si en el que los tenían, la Ujú, verdad es que la salud iba a ser cada vez más deficiente en ambos. comprendo. Eliminado, em, libre de implantes, David. Sí, ya, Excelente. Em, Observa, Pame, que se elimina a ese dragón. Lo hacen los dos seres luz, Ilat y Pertri. Eliminan al dragón blanco, cuatro cabezas, Grantentia, en su sí, totalidad. sí, listo. Partículas eliminadas al 100% de todas las líneas de tiempo existentes. Y también Anika y Mazarna eliminan esas cuatro bases subterráneas en el holograma. Ok, listo. ¿De acuerdo? Antes de que fusionen, vamos a ese momento donde, que ya fue modificado, tenía 8 años Marianne y le hace el primer implante el reptil dormida. Conecta ese momento. Pame, Sí, ¿qué observas? ¿Cómo está Mariana ahora? ya no hay nada. Ya De, está dormida, no, tranquila, ya no hay nadie a su alrededor. de acuerdo, en esta línea de tiempo, ahora ya sin conexión reptil, libre de programación, ubica un momento donde ella es totalmente feliz. ¿Qué está haciendo? Listo, en un cumpleaños. ¿Se Y cortó? ¿Cómo las fue? el picnic. Veo que Repite, le Pame. celebraron un picnic. ¿Cómo? Se repite, Le Pame, se hicieron, cortó. Ujú, le hicieron un cumpleaños afuera, es como un picnic, ujú. bien grande. De acuerdo. Y ahí está en ese momento, su papá Philip, Sí, saludable. ¿Qué condiciones tiene de su columna y de sus piernas? bien, está muy bien y puede doblar las rodillas bien y ya no están torcidas sus piernas. Excelente. Entonces, un picnic, una reunión familiar. Ahí es Sí, donde, puede sentarse en el pasto. de acuerdo. Entonces, ahí es donde ella es feliz, en esa reunión familiar, celebrando, por si resuena en la línea de tiempo actual. Esos son los Sí, momentos felices. De acuerdo. Que sí, fusionen sus seres luz en esa línea de tiempo, 1947, y pasan a quinta. Pame, observa. sí, Excelente. listo. De acuerdo. 2025, línea de tiempo, ¿por dónde ingresa primero ser luz de David? Cabeza, A ver, observa que eleva rango de frecuencia, rango de vibración y entra en su aspecto físico.
sí, listo, Iliad eleva rango de frecuencia y de vibración con Adriana, sí, por donde ingresa zona sexual, zona sexual. sí. Antes de esto, ¿tiene alguna recomendación su mismo ser luz para aspecto físico, Adriana, en cuanto a lo mental, lo emocional y también lo físico de lo que se acaba de limpiar de tiroides y riñón? Hay que se permanezca en un estado de paz en su zona cerebral, Ujú, que evite entrar en conflictos que no esté en sus manos el resolverlos, que deje que solamente fluya la vida y que solitos se van a resolver, que confíe, que tiene que aprender a confiar y a delegar, a depositar esa confianza en los demás. ujú. Como soltar el control. Sí, Está de acuerdo. Esto fue por del engrama de la vida pasada, donde fue abusada. así es, De acuerdo. ¿Algún otro consejo? solo eso, que disfrute, que sonría más, Ujú, que baile, también dicen que baile. excelente. Adriana, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Un mensaje para tu propio ser luz? Y la eres tú misma, totalmente evolucionada, lumínico. Te escucho. Ok. No, pues, antes que todo, muchas gracias. Me encantó. Y solamente preguntar que no me va a afectar la vida, pues lo que decías de la economía, porque sí, siempre me ha ido muy bien y eso me puso así. Ahorita estoy con un tema de una casa y estoy como muy asustada, pero pues ella me dijo que confíe y sabes que sí, acabo de sentir mucha paz y tranquilidad porque sí venía muy angustiada. De Esa es mi acuerdo. pregunta. ¿Será que sí voy a lograr esa paz y será que sí voy a poder hacerlo? Sí, solo evita perder el enfoque, el brillo. Ah, más importante es que tú preserves tu tranquilidad, aunque tú em, veas o sientas que necesitas estarlo sosteniendo para que algo funcione. eh, aprende a Ujú. delega y confía en que todo se acomoda. Si tú confías y sabes esperar, confía y aprende a esperar en tranquilidad. Que delegue y su parte económica no será afectada. No, Ujú, no, al de acuerdo. contrario, la parte económica puede mejorar porque se reducirán los eventos de enfermedad. Exactamente. Ujú, de acuerdo, Ilan. Ah, ¿lista para fusionar con tu ser luz, con tu aspecto físico? Sí, De acuerdo, déjame con Pame. Haz cambio. Uno, dos, con Pamela. Tres ahora. sí le toca, De acuerdo, Pame, observa que funciona con Adriana y Lat, parte sexual, ¿cierto? sí, De acuerdo, elevan rango de frecuencia, rango de vibración, los seres luz del hogar, eliminando los portales y los dispositivos para su apertura. Queda totalmente limpio de tecnología de 4D de este dragón. sí, Excelente. Te despides y cuando estés lista para regresar, me lo dices. ahí está.